Lo primero que quiero es agradecer al Hospital Vitasana y en especial a la GDF, la Directiva, su amabilidad por ofrecernos este espacio y su implicación a la hora de desarrollar toda esta información. Aunque ella no ha podido venir, normalmente intenta participar porque está muy implicada en todo esto. ¿Se me oye? Me parece que haber cambiado el micro, ¿no? Sí. Es que veo que oscila. Sí. Bueno, entonces, muchos de vosotros, si no todos, sabréis que nosotras estamos trabajando, colaborando con una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Es una fundación sin ánimo de lucro y que de alguna manera tiene como misión disminuir el nivel de sufrimiento de la población, conseguir el máximo de paz interior en esa población y, lógicamente, aumentar los niveles de felicidad. Bueno, ahora creo que será mejor, ¿no? Bien, entonces, lo primero que voy a daros es información para que podáis utilizarla a partir de ahora. Nosotros, el Grupo de Málaga, tenemos un canal de YouTube que, si entráis en YouTube y introducís Fundación Desarrollo de la Consciencia en Málaga, podéis suscribiros. Ahí veréis que hay vídeos cortitos de 8 o 10 minutos que os pueden reforzar toda la información que vayamos desarrollando a lo largo de los diferentes seminarios. Tenemos otra información que es la página web de la Fundación, que es desarrolloconsciencia.org. Si no recordarais el nombre, simplemente con poner Fundación Desarrollo Consciencia, lo primero que os va a salir en internet va a ser la página web. Es interesante que lo utilicéis porque, fijaros, esta sería la primera página de la web y aquí hay unos ítems. Si entráis en el ítem temas, ahí hay un desplegable en el que hay una serie de temas bastante extensos, de aproximadamente 80 a 100 páginas cada uno, en el cual hay bastante información para que podáis estudiar si os interesa. Porque lo que siempre decimos es que esta información pues a lo mejor puede interesar mucho, pero si no se trabaja en el día a día no sirve mucho. Hay que hacer un trabajo personal en el cual pues, nos impliquemos de una forma profunda. El presidente actual de la Fundación es Gonzalo Rodríguez Fraile, que muchos de vosotros conocéis. Antes había una presidenta, Felicidad Cristóbal, no todos son hombres, pero por motivos personales ha tenido que dejar la presidencia y al final él, que ha sido el creador de la Fundación, está de forma temporal como presidente. La Fundación surgió porque Gonzalo era pues, un hombre muy exitoso a nivel empresarial, de manera que desde que acabó su carrera pues, montó varias empresas y bueno, pues iban fenomenal hasta el punto de que algunas han cotizado en bolsa. Y bueno, pues desde muy joven tenía todo lo que de alguna manera se podría querer en la vida, pero él se daba cuenta de que tenía unos niveles de estrés muy altos y tenía muchísima falta de paz. Con lo cual, pues empezó a investigar por su cuenta, pues en relación a lo que manejamos en la Fundación, que es pues estudio comparado de religiones, metafísica, psicología transpersonal, epigenética, física cuántica. De alguna manera es una mezcla porque hoy en día está todo muy imbricado. Por ejemplo, pues hace miles de años había religiones que contenían información de la verdad. Si nos vamos a los Vedas y analizamos en profundidad y con cierto conocimiento, veremos que hay una gran información de verdad en ellos, pero nada era demostrable. Sin embargo, hoy
los físicos que se dedican sobre todo a física cuántica se dan cuenta de la gran consonancia que hay entre lo que ellos estudian e investigan y esa información tan antigua que puede llegar a tener hasta 3.000 años e incluso más. Esto quiere decir que las personas más espirituales hoy en día son los científicos que están en la cresta de la ola. No son los científicos que están en las universidades, impartiendo docencia, porque esos más bien repiten información, pero no crean y no piensan tanto, ¿no? Pero la persona que está pensando por ella misma es capaz de relacionar esto y darse cuenta de que diríamos que hay un absoluto que va más allá de la información que podemos tener en unos libros. Hay una persona muy interesante en la Fundación que es Eladio Valencia. Eladio Valencia en este momento es muy importante porque ha conseguido un nexo muy interesante con la Organización de Naciones Unidas. De manera que, pues, un día simplemente charlando con un embajador de la ONU, el embajador le comentaba que había serios problemas en Oriente Medio en el sentido de que a nivel de redes detectaban muchísimo odio entre países, pues a nivel de la población de esa zona. Y bueno, pues a él se le ocurrió utilizar a la Fundación, si a ello le parecía bien, para de alguna manera darle vuelta a la tortilla. Es decir, si os fijáis, en el mundo periodístico lo que vende es lo negativo. Nosotros encendemos la tele y tenemos muertes, asesinatos, ahogamientos, incendios, toda clase de problemas. Pero es muy raro encontrar una información que sea positiva, en el sentido de un palestino ha encontrado a un judío que estaba nadando y se iba a ahogar y le ha salvado. Bueno, pues ellos se han dedicado a hacer una pesca de noticias positivas y a magnificarlas, porque Internet tiene pues una ventaja y una desventaja. Entonces, si lo usamos de una manera apropiada, pues podemos conseguir también buenos resultados, ¿no? Eso ha dado lugar a que la ONU haya decidido patrocinar esta fundación. Todavía no podemos, diríamos, hacer propaganda de ello porque la ONU es muy exhaustiva, diríamos, a la hora de investigar todas las fundaciones que patrocina, y entonces está en ese proceso de, pues mirar de forma minuciosa todos los vídeos que provienen de la Fundación, todo lo que se ha escrito desde la Fundación, su página web, etc. Hay una parcela académica también. De hecho, en la Universidad de Emory, que está en Atlanta, en Estados Unidos, hay una cátedra que está patrocinada por la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, y luego en Granada también hay una cátedra de Conciencia y Desarrollo que lleva ya un recorrido de, me parece que son 8 años. Por esa cátedra han pasado ya miles de alumnos. Es una enseñanza transversal, de manera que se permite que entren alumnos, aunque que sean de varios grados, de varias facultades, y realmente yo he estado pues impartiendo docencia aquí y os puedo decir que cuando acaban las jornadas los alumnos se quedan con hambre de mucha más información porque están encantados. Aparte de eso, pues hay un comité académico que se está ocupando en lo posible de, preparar publicaciones, etc. El asunto es que todavía la Fundación no dispone de mucho dinero como para poderlo aplicar de una forma extensa y como quisiera, pero todo llegará. Vamos a ver, os voy a presentar nuestro equipo docente. Vamos a empezar con Mar Benzal. Mar y yo fuimos las que comenzamos la realización de estos cursos. El primer desarrollo de ellos lo hicimos entre ella y yo. Al principio nos dio mucho trabajo, ahora ya nos va siendo una cosa como pues más desarrollada y
bueno, pues de alguna manera es más seria, ¿no? Ella es una persona muy interesante porque, bueno, pues se ha dedicado a muchas parcelas a lo largo de su vida, a pesar de lo joven que es. Es licenciada en Derecho, pero su pasión, bueno, pues es todo lo relacionado con el ser, con la mente humana. De manera que, bueno, pues es experta en programación neurolingüística, se ha dedicado muchos años a ser terapeuta de regresiones y es experta en solución sistémica de conflictos. Con ella tenemos ahora un pequeño problema, y es que la vida nos lleva a lugares muy interesantes e inesperados a veces. Y ella en el último año ha descubierto que es una gran cantante, de manera que canta jazz de una forma maravillosa. Y bueno, pues le están lloviendo los contratos, de manera que ella se ha responsabilizado de participar en algunos de los seminarios, pero no vendrá con la frecuencia que sería deseable. Tenemos a Violeta Cardenal. Ella es doctora en psicología, es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, estuvo en el equipo rectoral durante un par de mandatos, aproximadamente 8 años, fue vicerrectora y, bueno, pues yo la conocí cuando estábamos haciendo una formación con medicina energética, que ella tuvo que dejar, pues, porque precisamente estaba muy ocupada con todo su mandato a nivel de vicerrectorado, pero está muy implicada en esta información. Vive en Madrid, pero está tremendamente implicada con Málaga. Con el tiempo se va a venir a vivir aquí y, bueno, pues va a venir cada vez que sea necesario. Va a impartir la información sobre todo de la última parte, la parte que está relacionada sobre todo con asumir la vida. Tenemos al único hombre del equipo, que esto parece un harén, que es Guillermo Giboje. Guillermo Giboje va a ser el payaso oficial, porque es muy simpático, muy charachero, y cuando él haga una exposición, yo creo que lo vais a pasar muy bien. En este momento está en Buenos Aires, porque como también es muy inquieto, pues se ha ido a hacer una obra de teatro con un grupo de compañeros del colegio. Todos los años se va a Buenos Aires en esta época y hace, pues, una obra de teatro. Con lo cual, ni en esta vez ni en la próxima va a estar, pero a partir de ahí seguramente lo veremos todas las veces. Betty Ricotti es esta jovencita que veis aquí, esta rubia, peligrosa, que aparte de colaborar con la docencia, pues normalmente nos graba los vídeos porque nos interesa grabarlos para luego, pues, de alguna manera testarlos, ver errores, ver cosas que se pueden mejorar, ¿no? Ella es profesora de yoga desde hace muchísimos años, es diaferoterapeuta, es fascioterapeuta, maneja el cuerpo humano con muchísima experiencia y ahora está tan apasionada con esta información que se dedica en cuerpo y alma a ella, con lo cual, pues también va teniendo un gran manejo de la mente. Tenemos a María Ángeles Arraiz, que está aquí en primera fila. Ella va a ser la que os haga la exposición sobre el cosmos. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, especializada en inglés, profesora de enseñanza secundaria, y lo más interesante es que está implementando esta información en enseñanza secundaria, de manera que a sus alumnos les hace meditaciones, les hace traducir el libro que tenemos en la Fundación, que, bueno, como la Fundación está dividida entre Estados Unidos y España, el libro está editado en inglés también. Entonces los niños traducen partes del libro y, bueno, pues van poco a poco implementando la información. De vez en cuando tienen reuniones de Skype con Gonzalo, en las que hablan en inglés, y realmente es apasionante los cambios que se están produciendo en esos niños. Igualmente, tiene grupos de trabajo con profesores para que ellos se vayan formando y igualmente vayan expandiendo la información poco a poco.
De manera que, bueno, pues nos encantaría en el futuro que esto se pudiera extender, pero incluso desde enseñanza primaria, porque en enseñanza primaria es cuando el niño absorbe mucha más información y esa absorción de información va a quedar para siempre. Bueno, ya solo quedo yo. Yo estoy aquí por una causalidad. A mí me llamó una amiga de Granada para comer un par de veces en su casa. No me venía bien, estaba muy ocupada, me avisaba con muy poquita antelación. Y la tercera vez que me avisó, pues ya fui, porque pensé que algo tenía que aprender allí, ¿no? Que algo iba a pasar. Y efectivamente, en esa cena estaba Gonzalo. Nos conocimos y realmente fue un poco como una fe, en el sentido de que nos dimos cuenta de que llevamos como una línea de vida paralela, manejábamos una información muy similar. Y bueno, pues él al día siguiente daba una conferencia en Granada, una conferencia en la Caja de Ahorros, que por lo menos había 500 personas en ella, y yo me quedé especialmente para escucharlo, porque quería de alguna manera evaluar qué pasaba, ¿no? qué información manejaba al detalle. Y realmente lo que me atrapó de él no fue su conferencia, que fue muy interesante, ¿no? Lo que realmente me interesó fue el turno de preguntas. Cuando empezaron a hacerle preguntas y vi la capacidad de respuesta que tenía, me di cuenta de que esa información era la verdad. Y aparte de ser la verdad, la tenía completamente integrada. Entonces, a partir de ahí, le dije, mira, quiero colaborar contigo y os voy a ayudar en lo posible para que toda esta información se pueda expandir. Yo, originariamente, soy pues, también docente, soy profesora titular en la Universidad de Granada, aunque ahora estoy en excedencia. Soy dentista, pero me he dedicado muchísimo a la medicina energética. Entonces, de alguna manera, pues, en la consulta barajo cosas diferentes. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Me gustaría sugeriros que hiciéramos un test de felicidad antes de comenzar con esta información, porque estamos tan convencidos de los cambios que se producen en cada persona. O sea, yo os puedo decir que llevo más de 20 años manejando información de autoconocimiento, pero lo que realmente hizo en mí un pozo, permitió que yo aclarara mis ideas, permitió que yo tuviera mucha más capacidad de saber lo que tengo que hacer en cada momento, ha sido manejar esto. Y lo tenemos tan claro que por eso nos gustaría, por un lado, que vosotros lo pudierais comprobar, escribiendo un test ahora y haciendo un test luego, con el paso del tiempo, cuando acabemos la formación. Simplemente os vamos a pasar las hojas, si alguien no quiere rellenarlo no pasa nada. Si queréis rellenarlo con algún seudónimo, o si no queréis que vuestra información, solo la vamos a tener nosotros y no sé cómo va a salir de ahí, pero de todas maneras podéis poner un seudónimo o poner unas siglas, o lo que queráis, pero que luego se pueda reconocer, porque si no, no lo podemos comparar, ¿no? Esta es una imagen de mi hijo. Hace un par de años estuvo colaborando en una fundación en Kenia. Y fue muy gracioso porque a los 2 días de estar allí me llamó por teléfono y me dijo, me duele la mandíbula. Sí, ¿qué te ha pasado? Y dice, es que aquí todo el mundo sonríe a todas horas tanto que yo también tengo que sonreír. Entonces, fijaros en las sonrisas de algunos niños, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay inocencia hay mucha más felicidad. El problema está en que nosotros pasamos de la inocencia a la ignorancia. Es un paso intermedio hasta llegar a la sabiduría. Y bueno, pues la idea es atravesar ese paso muy rápido para en lo posible no tener sufrimiento, porque como más sabiduría manejemos, más felices vamos a ser. Bueno, pues vamos a parar 5 minutitos y vamos a pasar el test, ¿vale? Os voy a hacer una especie de pequeño resumen de conceptos básicos que vamos a utilizar a lo largo del tiempo. Es un resumen muy resumido.
suelo. Niveles evolutivos humanos. Esto va a pertenecer al próximo seminario. Cuando yo escuché la conferencia primera de Gonzalo, él habló sobre esto y lo primero que hice fue sacar las uñas y pensar, ya estamos clasificando a la gente. Pero afortunadamente pues abrí un poquito la mente y escuché más allá de lo que yo pensé al principio. Y realmente me pareció muy interesante. Hasta el punto que yo creo que es una base muy importante en relación a todo lo que manejamos. De hecho, Gonzalo me contaba el otro día que en una charla que dio en Madrid antes del verano, pues al acabar se hizo un turno de preguntas, levantó la mano un señor y dijo, yo no voy a hacer ninguna pregunta, solo quiero hacer una consideración. Y dijo, soy catedrático de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y tengo que decirte, Gonzalo, que me has salvado la vida, que tenía preguntas de toda la vida que no conseguía resolver de ninguna de las maneras, estudiara por donde estudiara, y el concepto de niveles evolutivos me ha dado la solución. Y yo verdaderamente pienso lo mismo. A mí personalmente me sirve para saber dónde estoy. Cuando manejamos bien los niveles, podemos saber cuando oscilamos si hemos bajado o subido de nivel de conciencia. Si yo bajo un poco de nivel de conciencia porque baja mi energía vital o porque la situación me supera en el sentido de que me descentro, pues enseguida me doy cuenta por mi forma de actuar que estoy en otro nivel al que yo considero que me corresponde. Con lo cual, ¡pum!, enseguida puedo dar el salto. Y luego, otra cosa muy interesante es que nos sirve para conocer dónde están los demás, pero no para juzgarlos. Porque la información de amor nunca es juicio, es todo lo contrario, para comprenderlos. Entonces, imaginaros que entramos en un colegio de primaria y hay alumnos que están en primero, que están empezando a hacer palotes para las letras y los números, y otros que están ya en sexto y ya han hecho divisiones, están empezando a hacer ecuaciones, yo no me acuerdo de usar el sexto, pero bueno. El alumno de sexto mira al de primero y lo mira casi con ternura, ¿no? ¡Ay, qué chiquitín! Ya aprenderá, pero no le critica, fíjate, no tiene ni idea, ni siquiera sabe sumar ni multiplicar. No, comprende que es pequeño, ¿no? Pues de alguna manera los niveles evolutivos son eso. Nuestro concepto metafísico es que vivimos experiencias, el alma vive experiencias sucesivas en la Tierra y en función del número de experiencias que haya vivido, pues va a ser más experto en la información que se maneja en la Tierra o menos. Luego, si lleva pocas vidas en las que ha llegado a la Tierra, lógicamente va a tener un nivel de conciencia más bajo, va a ser capaz de matar, va a ser capaz de agredir. Eso no significa que sea maldad, significa que es desconocimiento, falta de conocimiento. Entonces eso, de alguna manera, nos ayuda a entender a los demás. Aquí hay una frase que os la vamos a repetir hasta la saciedad y si no lo hacemos, recordadla vosotros, por favor. No te creas nada de lo que se te dice, compruébalo por ti mismo. Este cuadro es Jesucristo con un discípulo que metía el dedo en la llaga, Santo Tomás. No se fiaba de nada. Y Santo Tomás ha sido muy criticado. Míralo, no tenía fe. Es que la fe es creencia. Si nosotros nos decimos, creeros todo, por favor, estamos en la verdad y lo que decimos va a misa. ¿Qué va a pasar? Que vuestro sistema de creencias va a ir creciendo y nada más.
Lo interesante es que vayáis comprobando en el día a día por vosotros mismos si esto os parece que es verdad o no, porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Por eso, esto es un trabajo del día a día. Así que no te creas nada de lo que se te dice. Por favor, comprobadlo. Otro concepto que es muy interesante es que nuestro universo está regido por leyes. Bueno, pues tenemos lo que son las leyes de los hombres. Imaginaros un abogado, las leyes que tiene para manejar en su ámbito laboral. Y bueno, pues tenemos otras leyes, como pueden ser pues, las de tráfico. Yo no puedo saltar un semáforo en rojo, me puedo saltar, pero me tengo que atener a las consecuencias. Y además, el no conocer las leyes no me exime del resultado, que pueda ser que me multen, que me metan en la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual que tenemos unas leyes de los hombres que debemos cumplir, porque si no cumplimos, si tenemos que ser rebeldes, al final nos tenemos que atener las consecuencias y salimos perdiendo, pues igual sucede con las leyes universales. Hay 7 leyes mayores y muchísimas leyes más pequeñitas, y precisamente será nuestra abogada Marberta la que os explique las leyes universales. Imaginaros en este edificio que hay aquí arriba un niñito de 2 años y él se le ocurre asomarse y se le ocurre tirarse al vacío. Pues la ley de la gravedad está ahí, todos la conocemos. El universal no la conoce, pero eso no significa que no se vaya a hacer una tortilla a la francesa cuando llegue al suelo, porque se va a convertir en eso. Sin embargo, un adulto pues, puede tomar la decisión de tirarse por el mismo. Yo me quiero tirar, me quiero suicidar, es mi decisión, pero sabe que existe la ley de la gravedad. Entonces, la ley de la gravedad existe en la Tierra, no existe en la Luna. En la Luna nos podríamos tirar del edificio y no pasaría nada, ¿no? Pero hay otras leyes mucho más extensas que engloban a todo el universo. Y ya veréis que están incluso en la naturaleza, incluso en el día a día. Eso es lo interesante, que podemos manejarlas completamente en el día a día. El ego es algo que nos maneja con muchísima frecuencia. Imaginaos este niño que va paseando con su bici, disfrutando del paisaje, qué verde está todo, qué bonito en primavera, y ¡pum! De pronto se cae de la bici. Si está en el ego, si está en la víctima, cuando se levante va a decir: me cachis en pie, ¿quién ha puesto esta piedra en el camino? Y a lo mejor la piedra no la ha puesto nadie, se ha caído de la montaña y está ahí directamente sola, pero tiene que culpar a alguien. Entonces, de ese arquetipo de la víctima es muy importante salir, porque si no estamos siempre autorrecreándonos en nuestra desgracia y es imposible dar un paso fuera de ese círculo endogámico que tenemos. De manera que si él no estuviera en el ego y en el arquetipo de la víctima, lo que va a analizar es: vamos a ver, si yo estoy mirando el paisaje cuando también tengo que mirar el camino, si hay algo en medio, es que no lo he visto. ¿Qué puedo aprender de ahí? Pues que yo puedo mirar el paisaje, pero tengo que atender al camino. Porque si llega a atender al camino, pues sortea la piedra y no se cae. Simplemente eso. La ley de correspondencia es una de las leyes universales que más usamos de forma cotidiana. Por ejemplo, si yo salgo de casa y tengo una sonrisa permanente en la boca, llego a comprar el periódico y estoy sonriendo, sigo y voy a comprar el pan y también estoy sonriendo, llego al trabajo y continúo con mi sonrisa permanente, ¿qué me va a corresponder? Pues sonrisa de los demás, ¿no? Porque la sonrisa se contagia. Sin embargo, si yo todo el día estoy en la queja, en la víctima, todo es terrible y te dicen: ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo la boda de tu hermana? Sí, estuvo bien, pero es que no vino mi amigo con un menganito. ¿Y qué tal estuvo el cumpleaños de tu primo? Sí, estuvo bien, pero es que la
Y así sucesivamente. Siempre hay algún problema, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa persona? Que le va a corresponder que nadie quiera ayudarla. Es que le van a huir, porque todos son quejas y penurias. Y los demás no queremos, bastante tenemos con las nuestras, como para aguantar las de los demás. Sufrir es inútil. Sin embargo, es el motor del cambio. Esto es muy interesante porque como más nivel de conciencia tengamos, menor sufrimiento tenemos, porque somos más capaces de manejar las leyes universales. Vámonos al ejemplo del colegio. Si yo estoy en segundo de GB, me han explicado las sumas, pero he estado todo el rato mirando a la ventana y no he hecho ni una suma en casa, pues luego cuando me pongan el examen voy a sufrir porque me van a suspender. Entonces, el sufrimiento está muy relacionado con el desconocimiento. Con lo cual, como más información tengamos, más información manejemos, menos sufrimiento tendremos. Ahora, hay otra cosa interesante en relación al sufrimiento y es la ayuda. Muchas veces tendemos a ayudar a los demás cuando están sufriendo. Ay, pobrecito, me está pasando mal. Venga, te echo una mano. A veces no es bueno. A veces no es bueno porque yo estoy casi segura de que vosotros estáis aquí porque habéis sufrido bastante en vuestra vida. Y ese sufrimiento ha hecho que tengáis interés por ciertos temas, que tengáis interés por tener armonía, equilibrio interior, por tener el máximo de paz. Si una persona se lo pasa viva toda la vida y no ha sufrido, no va a estar aquí porque no lo necesita. Entonces, yo también estoy aquí porque he sufrido mucho. Si no, no estaría aquí. O sea, hace 20 años yo tuve cerca de mí 2 personas jóvenes muriéndose y yo no podía aceptarlo. Yo no era capaz de integrar qué estaba pasando. Y ese sufrimiento hizo que yo no comiera, no durmiera, estuviera en una ansiedad permanente y tuviera que buscar algo más allá. Si no, tampoco estaría aquí. Entonces, el sufrimiento es un gran motor del cambio. El sufrimiento relacionado sobre todo con relaciones personales, con enfermedades, con muertes. Si vosotros analizáis, si cada uno de vosotros os explicara un poquito la historia de vuestra vida, habría seguramente mucho de eso. ¿Qué pasa? Que idealmente la ayuda se debe dar o más bien se debe ofrecer. Te veo mal. Si quieres ayuda, yo tengo información que a lo mejor te podría aportar algo interesante. Si ves que te va a servir de algo y la quieres, me la pides. Y nos mantenemos en nuestro sitio. Porque si vamos a tirar de él para levantarlo, para que no sufra, nunca llega a subir lo suficiente como para empezar a interesarse por información de autoconocimiento. Entonces los maestros dicen, ¿has sufrido lo suficiente? No. Pues es que no te hago caso. Porque la información que te voy a dar no la vas a manejar, no te interesa lo suficiente. ¿Has sufrido mucho? Mucho, mucho, mucho. ¿No puedes más? Venga, vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en el día a día. Trabajar contigo. Tenemos gran resistencia a ser felices. Porque tenemos el ego, que está todo el día machacándonos. Y siempre hay un sí pero, sí pero. El sí pero de la boda, que os he contado antes, el sí pero del cumpleaños. Siempre va a haber algo que nos boicotee nuestra felicidad. Y es que la felicidad no es un fin. Esta presentación la he tenido que hacer 2 veces porque la primera vez se me borró y entre ayer la tuve que volver a hacer. Y había puesto la foto de un libro que se llamaba La búsqueda de la felicidad. Y es que verdaderamente la felicidad no se busca, la felicidad llega. La felicidad llega
hemos integrado información de sabiduría y somos capaces de manejarnos bien con nosotros mismos y con los demás. Y hay explicación biológica para esa resistencia a ser felices. El cerebro humano, hay actores que a nivel de comportamiento lo dividen en tres partes. El cerebro instintivo es el cerebro más arcaico. Pues bien, la mayoría de veces, desgraciadamente, nos movemos desde ese cerebro. Y ese cerebro lo que hace es protegernos en lo posible. De manera que interpreta que cualquier cambio es peligroso. Entonces, no entiende de barcos. Él solo sabe que un cambio es peligroso. Luego, ser feliz puede ser peligroso. ¿A cuánta gente habéis oído decir, ahora mismo estoy feliz, qué vendrá después? ¿Verdad que hay mucha gente que dice eso y que está como esperando que venga algo después? Porque esa felicidad no es real, es una felicidad externa. La felicidad la mantenemos nosotros con nuestro nivel de conciencia. Y bueno, acabo esto leyendo una frase de un maestro de Vedanta, que es español, Oscar Montero, que dice: creo que el mayor anhelo es descubrir esa verdad acerca de mí, de Dios y del mundo. Todos buscamos lo mismo a pesar de las diferentes actividades: estar en paz y en armonía. Sin embargo, pocos indagan con seriedad acerca de la verdad de la felicidad. Fijaros esto, qué interesante, porque cada vez estamos más acostumbrados a ir al terapeuta, a que el terapeuta nos resuelva. Cuéntame, a mí me dicen en la consulta, ¿qué me ves? Cuéntame. Digo, pero ¿para qué quieres cotilleo? Déjame que te trabaje. Pero es que lo demás es cotilleo espiritual. No quieren trabajar, quieren que les trabajen. O sea, yo tengo amigas que llevan 12 años yendo a una terapeuta y siguen en el mismo agujero. ¿Por qué? Porque a veces es que al mismo terapeuta le interesa que salga de ese agujero, porque así sigue yendo a la consulta. Hay de todo en todos sitios. Lo que tenemos que tener muy claro es que el trabajo es nuestro. Nadie come por mí, nadie hace deporte por mí, nadie se examina por mí, nadie va a crecer por mí. Con lo cual, el trabajo es nuestro. Podemos tener referencias, nos pueden ayudar, nos pueden enseñar el camino, pero el camino lo tenemos que recorrer nosotros. No vamos a encontrar a alguien que nos lleve a costoletas a recorrer el camino. Tenemos que hacerlo nosotros, ¿vale? Y bueno, pues nada más, espero que tenga un resumen. Muchísimas gracias.